quiero que sepan que hoy tenemos a un invitado no menor, extraordinario yo diría, Rodrigo Fuenzalida, que es un ufólogo, presidente de la agrupación de investigación omniológicas de Chile, AION, y bueno, y es súper importante que pongamos atención a todo lo que vamos a hablar, porque hablaremos de ciencia, hablaremos del fenómeno OVNI junto a Mauricio Aliaga y junto a Rodrigo Fonsalida. Y bueno, Mauricio, ¿cómo está la cosa ahí Bien, por tus tierras? Expectante a Rodrigo, una extraordinaria persona, lo conozco hace bastante tiempo, he seguido su trabajo, he sido en algún momento un apasionado también del fenómeno OVNI por algunas experiencias personales, ya que me llevaron a ver esto, digamos, como algo cierto. Entonces, tener esta capacidad en que Rodrigo transforma esto en una cosa absolutamente seria y lo deja, y aparte de que el mundo está tomando seriedad frente al fenómeno OVNI, me parece sensacional tener a un invitado como el que vamos a tener hoy día. Parece que llegó ya el invitado, ¿no? Sí, más no... Mira, ahí está Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto Encantado. de estar aquí en el programa. Un segundo, ahí estoy, activado, ya pensé que estaba desactivado. Encantado un gusto, de tenerte. Andrés, Mauricio. Mucho gusto de tenerte aquí. Te hemos seguido siempre, te hemos seguido en la radio, te hemos seguido... Bueno, en la Bailona no alcancé a seguirte porque era muy tarde, pero sabemos de tu recorrido que tuviste ahí y que has hecho historia, ¿no? Porque estás haciendo historia dentro del fenómeno OVNI. Así es, bueno, ha sido con harto esfuerzo, te digo, en 20 años. Yo comencé en los medios por el año 96, en el Buenos Días a Todos, tratando de divulgar que existía una ufología que aplicaba un poco los criterios de la ciencia para intentar abordar esta problemática. Después había diseñado un proyecto para televisión junto con una amiga, Paola Maluje, por ahí por el 94. Hicimos un piloto y estuvimos 94, 95, 96. Un productor visionario llamado Fernando Acuña, de la productora Nueva Imagen, nos compra esta idea y ahí comenzamos a realizar la serie OVNI, que así ha sido hasta hoy día una de las series, diría yo, más aplaudidas en lengua hispana en torno al tema. Fue una bonita aventura. A partir de ese minuto me especialicé un poco en asesorar también producciones. Ahora estoy haciendo cosas para esto, estado en el History Channel, Alienígenas Ancestrales, National Geographic, y ahora próximamente voy a estar en Lo Inexplicable en History Channel también. Es decir, me interesó mucho la divulgación, la investigación y sobre todo formar juicios críticos en torno al tema y que la gente mirara estas cosas sin, diría yo, sin la carga cultural que a veces hay de ridiculizar al testigo o reprimir la experiencia, hay mucho de eso. Educar a la gente, educar que estas cosas existen y no hay que tenerles miedo y que no sabemos lo que son finalmente. Es decir, hay un conjunto de hipótesis que se dan, pero todavía sabemos que el fenómeno es real y la historia ha cambiado bastante. Extraordinario tu introducción, querido Rodrigo. Hemos visto, bueno, tu currículum no menor. Interesante. Yo quiero hacer una primera, antes de entrar con toda la batería de preguntas, porque hay un montón de preguntas que nos gustaría hacerte. Quisiera contextualizar la situación actual. Y simplemente para la gente que nos está viendo, hay que decirles que el universo tiene 13 billones de años, que en esos 13 billones de años hay 2 trillones de galaxias, y en esos 2 trillones de galaxias hay 20.000 billones de estrellas, y simplemente explicar que la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea,
solo hay 40 billones de planetas como el de la Tierra, en el cual nosotros podríamos decir que se asemejan de alguna manera, y que la edad de la Tierra es de 4.543.000 años. Es simplemente para poder entender la dimensión, ¿eh? Porque luego entraremos a los fenómenos, pero la gente no sabe muy bien de lo que estamos hablando, de que que la edad de la humanidad son entre 200 y 300.000 años, que hace 2,5 millones de años surgieron los primeros homínidos, y cuando nos ponemos a hablar de este tipo de temas, para poder entender si hay otras civilizaciones o hay gente o vida o hay una cierta inteligencia fuera de este planeta, habría que entender que hay una serie de ideas. Está la escala de Kardashev, de clasificación de las civilizaciones en base al uso de la energía. Hay que hablar que si consideramos a nosotros como seres pensantes, hay que considerar que hay unas características fundamentales para esta clasificación, que es los humanos de momento, para poder llegar a esta evolución, se ha dado gracias a la curiosidad, a la competitividad, la codicia y el deseo expansionista de los humanos. Por eso desde África nos fuimos expandiendo alrededor del planeta, poblando diferentes territorios. Para poder hablar de energía tenemos que situarnos entre el 1743 y 1794 con Antoine de Lavoisier, con el principio básico de la energía, que la ley de conservación de la materia establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, para poder llegar a entender que viene gente de otro planeta o de otra galaxia, o que podemos llegar a entendernos con ellos. Tenemos que entender estas 4 categorías de la civilización, que es la civilización de tipo 1, en el cual usan la energía del planeta. Hay que decir que nosotros ni siquiera somos del tipo 1, somos del tipo 075, no hemos llegado a este nivel de civilización. El tipo 2 usa la energía del planeta más la energía de su estrella y el sistema planetario. La civilización de tipo 3 usa la energía de la galaxia, y la energía de tipo 4 usa la energía de múltiples galaxias. Para poder llegar a entender esto, hay que entender que nuestra escala a nivel planetario o a nivel galáctico podríamos hacer como una especie de hormigas, y si pudiéramos ver gente o digamos entidades inteligentes que vinieran a nuestro planeta, serían considerados dioses probablemente. Lo que hay en nuestra galaxia es del tipo 0, del tipo 1 y probablemente tipo 1,5 es el tipo de entidad de civilización que podríamos llegar a tener contacto. En la escala del universo somos literalmente invisibles, y todos estos esfuerzos que tenemos enviando señales hacia el espacio y tal, la capacidad de estas señales, y tenemos a Marcelo Flores, que justo ha llegado a aparecer ahora. Marcelo trabaja en Dinamarca, tiene una empresa satélite junto con unos socios, y acaba de participar en un proyecto extraordinario que es mandar unos poemas al espacio en el sur de Chile. Pero hay que decir también que este esfuerzo solamente tiene la capacidad de llegar hasta 200.000 años luz. Lo que digamos que, hablando en plata, es como mandar un mensaje de Concepción a Talcahuano con la intención de que llegara a Moscú, por ejemplo. O sea, esa es la inmensidad de este universo. Nosotros tenemos el planeta Tierra, y nuestra relevancia es inexistente. A escala universal, el planeta Tierra es a la escala de un quarks, que somos mucho más pequeños que un átomo, somos mucho más pequeños que una mota de polvo en el espacio, somos mucho más pequeños que la grano de arena más pequeño que exista en cualquier playa que usted pueda encontrar. Y entonces
cuando soñamos con el deseo de encontrarnos con otras vidas de otros lugares, ¿de qué estamos hablando, Rodrigo Fuenzalida? Porque ya hemos entendido más o menos la escala. Claro, aquí tú ilustraste, te felicito, bastante bien la dimensión del universo con todas sus posibilidades, que ha sido justamente una de las hipótesis, diría yo, que más fuerza ha tenido dentro de todo esto, que intenta explicar este fenómeno. Ahora, yo hago siempre una separación, es decir, el fenómeno ovni es un fenómeno, ¿ok? Es un tipo de fenómeno que sea al interior de la atmósfera terrestre, es un fenómeno que es detectable perfectamente. Hoy día no es tan difícil con la tecnología que tenemos, inclusive yo estoy participando dentro de un proyecto en Patagonia de detección de objetos voladores no identificados, donde nos ha ido bastante bien. Es mucho más asequible. Ahora, da la idea, cuando uno examina el dato concreto, la cantidad de apariciones que hay en los lugares donde aparecen, de la manera como se manifiestan, da la idea que fue un fenómeno más bien local, es decir, es un fenómeno que nos ha ido acompañando porque efectivamente hay antropólogos y algunos historiadores que se han preocupado de tomar algunos mitos originales de algunos pueblos donde se hablaban de estos fenómenos celestes. Sin ir más lejos, la cultura mapuche habla de los Alchimalquén, Alcimalén, les dan toda una connotación mítica, pero lo que hoy día se ha podido constatar que muchos de esos relatos míticos tienen una consecuencia en lo empírico. Yo en ese sentido voy a rescatar los trabajos de un antropólogo argentino, Diego Escolar, que él ha hecho un trabajo muy interesante en comunidades en La Pampa, que han visto la llamada luz mala, que es un fenómeno que se da en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay generalmente. Y lo interesante, y él como antropólogo ha visto el efecto que tienen estos fenómenos, pero él también ha presenciado estos fenómenos. Es decir, en terreno han podido apreciar estas luces, cómo se van aproximando. A veces me decía una vez que en una de estas travesías en la montaña tenían unas luces aproximadamente unos 600 metros, y una de estas luces inclusive se la aproximó a no más de 15 metros de distancia. En el caso personal también hemos tenido encuentros con este fenómeno de la luz mala acá en Patagonia, y que me llamaba mucho la atención que de ser una especie de situación mitológica, legendaria, cuando te haces el trabajo de ir a lugares donde pasan estas cosas y vas con buena tecnología, tienes acceso a ese fenómeno. El fenómeno es bastante más tangible. Ahora, las tesis que hay son múltiples. Es posible que este fenómeno, como algunos plantean, hay un físico que ha sido uno de los, diría yo, pensadores más notables que ha tenido la ufología, que es el doctor Jacques Vallée, el doctor en ciencias de la computación, y ha generado como las teorías más irruptivas, ¿no? Él se distancia un poco de la hipótesis extraterrestre para plantear que efectivamente podamos estar en presencia de un fenómeno local, pero de origen dimensional, que sean viajeros de otras realidades, que puede multidimensional. ser multidimensional, claro. Y fíjate que algo de eso puede haber, ¿eh? Algo de eso puede haber, porque generalmente interesante. La mayor cantidad de veces cuando tú ves un ovni de verdad, los objetos los ves que no salen volando dejando una trayectoria. El objeto a veces como que se excitan, como que generan un plasma enorme y ¡buf! Desaparecen. Se van como a otro lado, ¿no? Se van a otra. A nosotros recientemente nos pasó en este juego de cazar el fenómeno de la luz mala, un fenómeno muy interesante y del cual lo tenemos registrado, el hecho de que estábamos en Torres del Paine, 4 de la madrugada, una hora determinada, que teníamos reporte de luces que salían del lago Sarmiento, y en un instante mi cámara se me echó a perder la cámara infrarroja, la Full HD no estaba muy buena, me costaba ubicar cosas en la noche, estaba todo muy oscuro, y sin embargo
la cámara del smartphone, al final dije, bueno, voy a utilizar lo que tenga a mano por si pasa algo, ¿no? Y fíjate que en un instante determinado giro la cámara hacia un sector matorrales completamente oscuro, tú no veías nada, pero veo el smartphone, y el smartphone registraba una bola que empieza a jugar frente a mí. Y tú mirabas el sector, no veías absolutamente nada. Mirabas por el smartphone, es decir, los sensores del smartphone fueron capaces de detectar algo que no estaba visible al ojo humano, pero quedó el registro y se pueden hacer mediciones y todo eso. Y eso nos dice, ese dato es muy curioso, porque tenemos casos a veces, yo me recopilé varias información de gente que le pasaba exactamente lo mismo. El caso de Arturo Kruger, de la estancia Kark, que cuenta que vio hace un tiempo uno de sus trabajadores que venía caminando por un puente y tenían a lo lejos la tremenda masa de luz que lo iba siguiendo. Lo empezaron a llamar por radio, oye, te viene siguiendo la luz mala, la tienes encima, y el tipo miraba y no veía absolutamente nada. Como que es capaz ese fenómeno de ir modulándose. A mi entender, ahí hay una conciencia. Inclusive hay una conciencia, es decir, a veces tú puedes producir interacción con el fenómeno, haciendo pulsos con láser y se responden en secuencias matemáticas, se producen cambios de colores, de coloración. Hay toda una interacción bastante interesante que se está estudiando hoy día. Entonces el fenómeno, hoy día, como te digo, es un fenómeno que es bastante más local. Ahora, sí hay una irrupción de un fenómeno de origen tecnológico también, porque el fenómeno ovni lo podríamos dividir en estas masas de luz, estas formas de plasma, que a veces emergen del mar, emergen de los ríos, que salen de las montañas, que a veces toman forma de objetos concretos. Es muy curioso. Son masas de luz que de repente ves y se transforman en un aparato cilíndrico o se transforman en un aparato triangular. ¿Cómo lo harán? No tengo la menor idea. Y está el ovni tecnológico, que es el que más hoy día llama la atención y el que ha hecho que los Estados Unidos por primera vez reconozcan abiertamente la existencia del fenómeno y lo estén investigando en términos oficiales. Es decir, hay una comisión del Pentágono que ya está investigando full el tema. Yo creo que igual lo investigan con un doble discurso, ¿no? Porque cuando tuvieron esta incursión de los ovnis sobre el Nimitz, sobre este portaaviones norteamericano, y que la Fuerza Aérea, los aviones FA-18 de la Armada de los Estados Unidos salieron a interceptar estos objetos, ellos perciben que eran objetos tecnológicos, pero que ellos no tenían ninguna chance de alcanzar la velocidad de estos objetos y quedaron todo esto grabado. Ese es un tipo ovni, el ovni tecnológico, y estas masas de luz que toman distintas formas, que se ven en distintos momentos de la historia, que plantean, como te digo, un escenario rico en trabajo hipotético de poder empezar a especular y no tener miedo. Eso es una cosa muy, muy, muy curiosa lo que pasa hoy día, porque no hay que tener miedo a este tipo de instancias y aceptar que quizás no estamos solos, no sabemos acompañados por quiénes, pero que hay algo allá afuera, ¿no? Que probablemente nos está observando. Ahí podemos ver objetos. El video de la Armada. Sí, el famoso video de la Armada, ese de Chile. Eso fue analizado por nuestros amigos del Comité de Estudio de Fenómenos Anómalos. Hay una discusión todavía sobre ese fenómeno y dio vuelta al mundo. Es una cámara infrarroja, efectivamente, que captura la imagen de un cuerpo, que da la idea que está soltando algo que para quienes han intentado explicar en términos convencionales esto, dicen que puede haberse un avión soltando agua. Pero por otro lado, el mundo aeronáutico, la gente del Comité de Estudio de Fenómenos Anómalos señalan que no habían aviones en la zona, etc. Hay toda una discusión que se ha dado con esa grabación. Pero, una pregunta, adelante. Rodrigo. Sí, porque este fenómeno sí me apasiona, y me apasiona por una situación que me ocurrió cuando tenía poca edad. Quiero saber, ¿cómo Rodrigo Fuenzalida llega a dedicarse a la ufología? ¿Cuál es la inquietud? ¿Qué lo motiva? ¿Son los libros? ¿Mucha lectura? No, ¿O pasó algo? Cercano. Un encuentro también cercano que tuve cuando tipo? ¿De cuál tipo? Del primer tipo, es decir, la observación de un objeto anómalo a 150 metros de distancia. No, el objeto estaba encima, estaba a unos 20 metros.
Y la verdad que ahí entendí varias cosas. Fue como que un caballo me pegara una patada en el estómago, porque lo bueno es que estaba acompañado. Era niño, tenía 13 años, acá en condominio, caminando. Estaba, me acuerdo, en primavera, estaba con mi amiga me, me hablaba un problema, no sé qué cosa, un tipo 10 de la noche. De repente me da por mirar el cielo. Estaba aburrido, no sé, pero me da por mirar el cielo y son en nuestras cabezas, a no más de 15 metros, una sombra discoidal así, que debe tener unos 30 metros de diámetro encima, ¿sí? Y con un corte atrás. Y de inmediato veo eso y era tan concreto que la cabeza empieza como que queda el cerebro en banda, porque te das cuenta que no es un avión, no es un helicóptero. No es algo como se dice que no pudiste identificar. Sí, lo tenía encima, lo pude perfectamente identificar. Y no era algo convencional, es decir, era chico pero no tonto. Y fíjate que yo voy caminando y miraba esto así de reojo, me cuestioné a tal nivel que eh, dije algo así como, ¿no seré que me estoy quemando la retina de los ojos con los focos del condominio? Estoy proyectando manchas en el cielo. Me rebusqué de todo. Pero en un minuto digo textual, mi amiga no se da cuenta. Entonces dije, ¿le voy a indicar a mi amiga? A ver qué onda, cuál es su reacción. Entonces lo di con el codo acá en el brazo. Mi amiga me mira y yo le indico así hacia el cielo. Esta chica mira y se pone blanca y se pone a gritar. Y ahí me puse feliz. Dije, ¡wow! Es cierto, lo está viendo. Se pone a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y ahí ocurre un hecho extraño. En un condominio, desde la noche, cualquiera que grite, que caiga una piedra, eso se escucha, por más que estés viendo televisión, se escucha y sale a ver qué pasa. Y ahí no sale absolutamente nadie. Ahí pasa algo curioso. Yo me pongo a buscar gente, a mirar para el lado. Mi amiga estuvo todo el rato pegada. Y ella le tocó ver una parte que me hubiese encantado verla. Yo un momento veo y el objeto empieza a vibrar, sin hacer sonido, vibrar. Ahí tenemos una diferencia. Ella me dice que cree que está girando sobre su eje. No, yo lo vi vibrando. Se va hacia el norte y lo que nos dejó más impresionado es que el objeto desaparece por partes, así como se lo traga la nada. Así, tu, 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 tu. Y ahí ya no sabía qué decir. Mi amiga, que estuvo todo el rato pegada, ella señala que el objeto en un instante se abalanzó sobre nosotros y bajó. Habría haber bajado, calculo que estaba unos 5 metros y volvió a subir. Y que yo vi la última parte, cuando empieza a vibrar. Eso te digo, y me produjo un shock, me produjo algo, pero el shock era más no poder traducir eso en términos convencionales o poder contarlo, que te creyeran, que te ayudaran a hacer un ejercicio intelectual para saber de qué se trata, porque me costaba definir algo que veía que no existía, que era imposible, que estoy viendo algo imposible, algo que no existe. ¿Cómo quedas? ¿No? Yo creo que ese trauma me acompañó por mucho tiempo un poco e hizo que me metiera full en el tema y que viera un potencial, que en el fenómeno ovni hay un potencial cognitivo, filosófico, tiene un potencial enorme en intentar entender estas cosas. Porque no puede ser que vivamos como hormigas, ¿sí? Tenemos cosas que estén dando vuelta, que da la idea que tienen un tremendo poder, que tienen un conocimiento así salvaje de la naturaleza, del universo, para hacer las cosas que hacen, y uno está así, pues, ¿no? Así no le encuentro sentido. Y yo dije, no me voy a quedar tranquilo hasta que sepa lo que está pasando. Marcelo. Señor, un gusto, Rodrigo, conocerte. Fascina lo que hace, lo que investiga. Estaba leyendo y viendo lo que comenta. Debo decir que en particular, como dijo Mauricio, también yo he tenido mi experiencia y me encanta el tema y todo. Y quisiera como también reforzar un poco lo que planteó Andrés en términos de las posibilidades de civilizaciones, de hacer la distinción entre lo que son civilizaciones similares, civilizaciones avanzadas o lo que son formas de vida. Evidentemente, cuando uno habla en ese espectro, todo, la lógica indica totalmente que existe vida en otras partes. Después uno avanza un poquito a qué tipo de vida es la que uno dirá, al que nos estamos refiriendo. Después avanzamos a lo que estás tú, que son estos
fenómenos que ocurren sin identificación, que no hay una clasificación hasta ahora entendible. Yo creo que ahí es donde se mezclan todas las historias y provocan de alguna manera incertidumbres, pero también certezas en la medida que uno pueda separarlas y entenderlas. Sí existe vida potencialmente fuera de la Tierra en la más mínima de las formas. Solo para agregar al tema, después saltar a la pregunta que quiero hacerte. Desde el año 90, nomás, en el 95, es cuando se descubre que las estrellas son soles. Y después de eso cambia el paradigma de nosotros de si es que existe vida planetaria, planetas alrededor de otros soles. Piensa que hasta antes de eso no existía. Y las investigaciones de las cuales parte la investigación de vida extraterrestre parte 50 años atrás. Entonces, hay cosas que van ocurriendo, como también, por ejemplo, los mensajes que yo envié al espacio están hechos en las ondas de radio, misma identificación que hace el proyecto SETI de investigación de inteligencia extraterrestre, lo hace midiendo ondas de radio. Y solamente hace 5 años atrás incorporaron otras frecuencias, otro tipo de espectros de la luz para poder identificar probablemente civilizaciones más avanzadas que nosotros que todavía no podemos enviar señales a través de infrarrojos, podemos, pero a nivel de comunicaciones o tipo de rayos. Entonces, recién ahora está esta dimensión tecnológica que tú también hablaste, que es tecnología hoy día que nos permite avanzar un poco más en la frontera de lo que nos llega a nuestro conocimiento, y eso es importante recalcarlo, y donde comienza la ignorancia de nosotros también. Nosotros solo vemos lo que podemos medir y entender, y tecnológicamente no estamos ni siquiera en la dimensión que ofrece hoy día el espacio, la dimensión del espacio, y ahí estoy de acuerdo, es infinito, pero solamente No, es finito. bueno, Es pero finito. en observaciones, por ejemplo, lo que el proyecto SETI investiga son, creo que voy a quizás equivocarme en el número, pero no en la proporción. Podía hasta hace unos 5 años atrás investigar, creo que media hora cada sistema solar identificado, desde el 95 en adelante, en una dimensión de, digamos, unos 1000 sistemas solares, media hora cada uno. Y hoy día, con un cambio tecnológico que hay, incorporando inteligencia artificial y buscando otro espectro de radiofrecuencia, puede explorar hasta 1.000.000. Y son como 10 billones de estrellas las que están solo en un ángulo de soles. Entonces, lo que quiero decir es que las posibilidades, de nuevo, se aumentan en la medida que avanzamos con conocimiento hasta el borde de la ignorancia nuestra. ¿No? Ahora, la pregunta. Tengo una pregunta. Solo una cosa, solo sí. en la Vía Láctea hay No, 40 billones de posibilidades. Entonces, imagínate, y solo estamos por el proyecto SETI buscando tecnologías que tengan manejo en la radiofrecuencia. Pueden existir varias como las que tú mencionaste, que un manejo de dimensiones y otro tipo de reacciones subatómicas que nosotros en teoría estamos aproximándonos a ellas, pero no en el manejo de la tecnología como quien manda señales de radio y escuchamos la música a través de ella. Entonces, yo sí, en beneficio de la curiosidad y la tecnología, yo creo que sí. Existen dimensiones y tecnologías aplicadas en dimensiones que estamos explorando recién, y me parece fascinante que los fenómenos UFO capitalicen ese tipo de investigación fenomenológica y parte científica, mezcla de todo, y encuentro muy interesante. Mi pregunta es, Adelante. perdona, ¿por qué en la Patagonia en particular, yo acabo de venir de allá, escuché muchas historias respecto a fenómenos de muchas personas, como me interesa el tema, y estaba con varios astrofísicos, qué sé yo, salió de la ciudad de los Césares también, como el mito de que está enterrado, que seguro vas a mencionarlo. Entonces me encuentro, ¿por qué ocurre más allá? Yo tengo unas teorías respecto a los polos y un poco lo que está fuera del Ecuador en términos de los ejes de la Tierra, y puede ser que quizás por ahí existe algún tipo de predisposición en términos de gases o manejo de partículas, qué sé yo. No sé cómo te Qué ha buena tu aproximado esa parte. pregunta. Mira, qué buena tu pregunta, porque para mí también es el tremendo misterio. Nosotros hemos hecho varias encuestas en la zona. Tenemos ahí muy buena gente, amigos, como el caso de nuestros corresponsales, Carlos Muñoz, que es uno de nuestros miembros más activos en la zona, que realmente ha realizado una cantidad de levantamiento de datos increíble. Bueno, lo que tu pregunta al respecto,
Hay una relación, el doctor Hynek, el padre de la ufología en Occidente, que el doctor Joseph Allen Hynek, que se hizo famoso porque asesoró la película de Spielberg, Encuentros cercanos entre los tipos, era astrónomo de la Universidad de Northwestern, escéptico, asesor del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, después se volvió un defensor de los ovnis. Él señalaba que daba la idea que venían a buscar como recursos y siempre había mucho reporte en zonas de acumulación de masas de agua, sobre todo agua dulce. Donde hay mucha agua, siempre van a haber reportes de ovni. Él pensaba que tomaban el agua, probablemente la descomponen, según Hynek, tomaban energía también eléctrica. Donde hay centrales hidroeléctricas también hay apariciones de ovni. Para él los dos puntos importantes, agua y concentración de energía de tipo hidroeléctrica o energía eléctrica, donde haya actividad eléctrica full. Son como da la idea que da a entender que todos estos lugares, sobre todo las centrales hidroeléctricas, eran como una especie de la bomba bencinera del ovni, que tomaban algún tipo de plasma, se propulsionaban, aprovechando quizás algún tipo de energía remanente que puede liberarse dentro de estas centrales. Y bueno, nosotros tenemos muchos reportes de centrales hidroeléctricas con ovnis y ovnis que han apagado centrales hidroeléctricas en el lago Colbún, por ejemplo, que produjeron un revuelo los ovnis en el lago Colbún en el 95-96. Pero en la Patagonia específicamente yo he visto, primero, hay una densidad poblacional muy baja en torno al territorio. Hay lugares que te puedes meter ahí y no te va a pillar nadie. Van a pasar siglos y tú puedes estar escondido y nadie te va a pillar. Hay recursos minerales también que son potentes y que no han podido ser extraídos. Comparto la idea que está cerca del polo. Hay algo ahí en torno al polo también. Y acá hemos hecho un mapeo un poco de las apariciones de estos ovnis y da la idea que efectivamente tienen algo bajo el estrecho Magallanes. Derechamente, cuando tú cruzas la cantidad de datos de observaciones ovnis que hemos tenido desde militares, gente común y corriente, algunas apariciones que son notables. Me acuerdo en una población militar hace un tiempo atrás que aparecieron 3 discos a baja altura que activaron todos los sistemas de defensa del área, salieron militares con ametralladoras y todo el tema ahí arriba de unos jeeps, pero todos estos objetos ingresaban derechamente al estrecho Magallanes. A mí me tocó ver el año 2018, junto con un amigo arqueólogo, investigador, que nos acompaña en nuestras incursiones, nos tocó camino al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, ver efectivamente en sentido contrario, íbamos a tomar el avión, estaba como a las 10 de la mañana, íbamos como a las 8 de la mañana, me acuerdo. Estaba oscuro y vemos en sentido contrario nuestro unas luces que yo pensé que se trataba de un camión en sentido contrario. Después nos damos cuenta que empieza a haber una curva, el vehículo, obviamente el jeep, empieza a seguir la curva y esas luces seguían al frente hasta que en un minuto se nos abalanza algo que era como ver un tren de costado lleno de luces, y eso como tren se frena y se dispara hacia el estrecho Magallanes y desaparece yéndose al estrecho. Así como que también desapareció por parte. Mi amigo el arqueólogo quedó marcando ocupado, estuvo no más de 70 metros de distancia. Yo también, pero ya un poquito más maduro, en un sector que tenemos kilos de reporte. Todo en el estrecho. Algo hay bajo el mar, ¿no? Algo hay bajo el mar, yo creo que algo hay. Y bueno, y en los lagos principales, que hay el lago Toro, el lago Sarmiento, se le puede salir debajo de los lagos también. Algo pasa ahí. Sí, escuché eso cuando estuve allá, hablé con varias personas, me contaban lo mismo. Sí, Muy, mira, muy interesante, sí. Y lo interesante es que hoy día, en toda la Patagonia, hoy día, como te digo, hay una cosa que es fascinante, que es la posibilidad de... Tenemos la tecnología, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, yo lo encuentro brutal, y yo encuentro que nos estamos... Por la tecnología estamos aterrizando los mitos a lo concreto. La ciencia está permitiendo que las cosas que anden medio vaporosas
tomen forma. Por ejemplo, el año pasado, en Patagonia, por el sector un poquito más al norte, al sector del río Puelo, este río que comparte Chile y Argentina, hay un video realmente que hizo un periodista notable por el sector argentino Río Pueblo. Nosotros hemos estado investigando ahí, tenemos una cantidad de sucesos increíbles. Y esta persona logra grabar un humanoide de fuego, un tipo así, un ser caminando, que es ver como un ser de fuego. Él pensó que se trataba de alguna persona que andaba en su embarcación y probablemente tuvo un accidente y dijo, se está quemando alguien, se le dio vuelta el tambor ahí de petróleo, pero el video es buenísimo. Tú ves el video y no hay duda, no está manipulado, no es una animación gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante. Y eso nos rememora a una serie de reportes de seres luminosos que se han visto en toda esa zona. Inclusive, el fenómeno de la luz mala también se le ha visto tomar forma humanoide. Pero ahora tú puedes ver el video, tú puedes ver eso. Lo interesante es que unos guardaparques estuvieron en la zona, donde está la observación de este ser y se dieron cuenta que no había nada quemado. Es decir, como que eso está en armonía con el entorno, que eso como era parte del entorno. Si hubiese sido algo desajustable al entorno, produce un incendio. No había nada quemado. Eso. Entonces, estamos en presencia, hoy día, eso es lo que hay fascinante, que hoy día tenemos la posibilidad de ver y fascinarnos con algo que podría haber sido antiguamente, te podrían haber relatado y haber quedado ahí en la nebulosa. Pero Patagonia sigue siendo, a mi entender, para mí es como el punto en el mundo donde yo creo que vamos a tener muchas noticias. Querido Rodrigo, bueno, primero que todo, quiero felicitarte espero que me entiendas, espero que me entiendas bien. Hay una frase en inglés que se dice mucho que dice, I want to believe. Yo realmente quiero, porque desde niño que sueño con ser abducido. Pero luego... Has sido abducido muchas veces, Andrés. No, yo no he sido abducido con nada. Probablemente yo te he visto, te llevo vueltas. Pero por algunas mujeres probablemente, pero no específicamente por la situación OVNI. Y yo quiero ir mucho más a una situación un poco más científica. Ahora somos como hormigas intentando entender el universo. Si otra civilización tipo 2, por ejemplo, pasara por aquí, diría, o sea, nos vería como seres realmente primitivos. Y si fuera tipo 3, una civilización tipo 3, nosotros tendríamos el nivel de hecho ya hay muchos humanos que lo tienen, con el nivel tan bajo de civilización que tenemos, tienen pensamientos de tipo bacteriano, ¿no? O sea, su nivel de conciencia no es mayor que el de las bacterias. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el interés? Porque ni siquiera pensando en el tipo 4 o 5, que crean estructuras intergalácticas, o como tú bien hablabas de este espacio multidimensional, que yo podría creer más en eso que en otra cosa que vienen y viajan en los planetas y tal. Yo en eso creo muy poco o nada, porque si fuese el caso de una civilización tipo 3, por ejemplo, que murió misteriosamente, deberíamos ser capaces de detectar la tecnología, con la tecnología actual, veríamos estructuras en el espacio, o veríamos restos de estructuras, y con esto acabo, o incluso restos de guerras o de planetas explotados, veríamos algo, pero hasta el momento... Es que eso ya se asumió. Me refiero yo voy a rescatar un poco el gran salto que dio la Universidad de Harvard junto con Avi Loeb, el famoso astrónomo de Harvard, que fue director del Observatorio Astronómico, de la Cátedra de Astronomía también de Harvard. Y él, yo he estado en 3 programas con Avi, y hoy día inauguró un proyecto revolucionario, que es el proyecto Galileo, que está auspiciado por la Universidad de Harvard, donde ellos dicen, vamos a dedicarnos a recopilar esta arqueología extraterrestre, lo que tú señalas, vestigios de naves o cosas que estén alrededor de la Tierra. Pero lo más interesante, que Avi
no solamente se conforma con eso, dice, también vamos a colocar unos sistemas, unas cámaras especiales para las cosas que están ya en la tierra y sobre el mar, que se están Sí. viendo acá. Porque él le dio mucho valor a la información del Pentágono, a todos los famosos videos del incidente del Nimitz y todo eso. Eso ha repercutido mucho, eso. Es indudable, es una evidencia muy dura de algo que no lo podemos capturar. Si fueran los chinos estamos perdidos, dice. Entonces, ahora recién comienza este proyecto. Este proyecto está, se abrió, tiene mucha colaboración internacional. Que Harvard esté detrás apoyando eso no es menor. Sí. Y lo dijo Avilov, dijo, en 70 años fuimos cobardes, le dimos la espalda a un fenómeno que es revolucionario y que puede cambiar nuestra percepción de la realidad, de la historia. Ahora, cuando uno ve la actitud de cuál sería el probable interés de los visitantes, es posible que sea un interés, bueno, a la misma escala de lo que pasa de repente con nosotros, con los biólogos, o los microbiólogos, o gente que estudia La bacteria, los la virus. bacteria, pero da la idea que esto es un poquito más allá, digo un poquito más allá, da la idea que cuando tú analizas, y por eso yo creo que... Perdona, Rodrigo, Marcelo anda a abrir la puerta, o ¿a quién le suenan los perros? ¿Quién tiene perros? Yo no. ¿Seré yo, Suenan señor? unos perros. Suenan unos perros. Hay unos Sí, perros ahí, un son timbre. los perros que tocan un timbre. Sí. No es ¿Serán nadie. visitantes será un efecto de ovni. extraterrestre? Será Yo un creo, puede efecto. ser. Otro lenguaje. Voy a Están tocando investigar. un timbre. Pim, 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 pim. No, como te decía, Sí, perdón, da la idea, es que la pregunta es súper compleja porque da la idea que si son estructuras, son formas de inteligencia, deben tener quizás conceptos de ética, de moral, exacto. Eso es un buen tema. deben tener ciertos conceptos de ética, de moral. Yo creo que los debe mover, a mi entender, una situación en esa línea. Yo creo que quizás cuando has superado todos los tipos de necesidades, cuando eres capaz de transformar la materia y conocer quizás otros aspectos que para nosotros pueden parecer magia, tus formas de tu estructura mental, deben formar nuevas redes, conexiones neuronales, nuevas formas de percibir la vida de manera mucho más pausada, más manso, preocupado más de filosofar. La verdad que yo creo que va por ahí un poco lo que pasa con los visitantes. ¿Eh? Yo creo que los tipos vienen de algún punto determinado que superaron un conjunto de limitantes, que han visto bastante más allá y que conocen ciertas leyes, leyes del universo y leyes quizás a nivel, leyes sociales uno podría decir, ¿no? Leyes de interacción. Y eso se produce en qué función, en qué sentido, en que yo hace un tiempo atrás participamos, me invitó el doctor Gad Mitchell por medio de su amigo Rey Hernández. Gad Mitchell era el astronauta del Apolo 14 que caminó 9 horas en la Luna. Mitchell estaba muy interesado en estos temas y hace unos 6 años atrás me invitó a participar en un proyecto, en una fundación que se llama Free, donde se hizo una encuesta a nivel global en todo el mundo. O sea, 2.600 personas encuestadas que habían tenido los llamados encuentros cercanos del tercer tipo, es decir, encuentros con humanoides. Y esta encuesta es súper interesante, la muestra no es menor, son 2.600 personas. Ahora, cuando tú ves los efectos en todos los sujetos, hay efectos que son hoy día medibles inclusive, hay grupos de psicólogos que hoy día plantean hasta que post es una experiencia de encuentro cercano en las personas se produce neurogénesis. Es decir, nuestro cerebro cambia, eso ya está medido. Se han medido hasta las ondas cerebrales en las personas que han tenido encuentros cercanos que desarrollan un tipo de onda Hertz mayor que la normal. Es decir, es como que algo te está estimulando indirectamente. Algo te está estimulando indirectamente, los Ellen. Algo está estimulando una evolución indirectamente. A nosotros nos llamó mucho la atención que en todas las encuestas aproximadamente el 70% de las personas
que habían tenido esta experiencia, el 70% decía que post experiencia empezaron a tener experiencias de tipo paranormal, sueños premonitorios, experiencias no lineales, que no las tenían integradas en sus vidas. Se volvieron tipos que cambiaron también su percepción de la realidad, se dedicaron más a la filosofía, a la naturaleza. ¿Me habrá pasado esto? ¿Ah? Me habrá pasado esto, estoy absolutamente obsesionado con la filosofía ahora. Claro, mucha gente se volvió a estudiar filosofía, corrientes espiritual, y como que les cambió el switch para otro lado. Y una cosa me gustaría hacer... Sí, déjame un datito. Sí. Y otro dato muy curioso es que el 50% de estas personas, 50% tuvieron remisión de enfermedades sin haberlo pedido. La mitad se mejoraron de cosas que tenían después de la experiencia. Es decir, da la idea, claro, y sin haberlo pedido, y da la idea que es que quizás a un cierto nivel de evolución, cuando eres capaz de llegar a estadios mayores, evidentemente eres menos bestia, eres, como se podría decir, quizás estás más cercano a un ser que uno podría traducir quizás angelical, pero tienes quizás, sabes, ciertos límites de la realidad que no puedes hacer la vida que tenemos que hacer nosotros, pero da la idea que nos están estimulando indirectamente a una evolución, porque yo creo que los tipos sí tienen el concepto quizás de la compasión o la colaboración, quizás en ciertos niveles de relaciones con la naturaleza. Sabemos que las relaciones de la naturaleza y el universo son relaciones de colaboración. Es decir, gracias a la colaboración hay un montón de impulso para que la existencia continúe. Simbiosis. Exacto. Oye, dale, adelante, Mauricio. Sí, justo de eso de los avistamientos, de los grupos, del encuentro del tercer tipo. Hay diversos grupos alrededor del mundo y sobre todo también en Latinoamérica, como por ejemplo el grupo Rama, ¿ya? Sí. Está Ricardo González, ¿cierto? Está la isla esta de Friendship, ¿ya? En Chiloé, ¿cierto? No sé qué habrá pasado con esa isla, a qué se llegó. También yo conocí personalmente un grupo en Perú, en Lima, que había uno de estos enviados que escribía unas tremendas cartas y escribía. Alfa y Omega. Sí. Alfa y Omega, y estuve en reuniones con ellos, me parece que era en Lince, en el barrio de Lince, ¿no? Uno de estos barrios que tiene, uno de estas comunas que tiene el Gran Lima, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú? Por ejemplo, a mí me llama la atención el Grupo Rama, conozco gente que ha estado ahí, que según ellos fueron y participaron en estos encuentros, pero que se encontraron con unas cosas que al final salieron aterrorizados de la experiencia. Y también Ricardo González, que se está dando vueltas por el mundo y parece que lo pasa muy bien con este grupo. Y no sé, me llama un poco la atención y lo que ocurre con la isla Friendship en Chiloé también. Mira, yo siento, esto ha sido analizado desde el punto de vista de un poco de la sociología de la religión en la antropología. Yo hago una separación. Una parte del fenómeno ovni original, el fenómeno físico, esta experiencia de encuentros cercanos, donde hay gente que es afectada por algo y no pueden entender. Y otra es cuando te tomas del interés que hay en la gente por estas cosas y empieza uno a construir, ¿no? Muchos de los grupos de contacto no son otra cosa que la extensión o la necesidad de algunos sujetos, que desde el punto de vista que uno podría entender de Max Weber como líderes carismáticos, que se toman del tema ovni por el interés que tienen, fabulan historias en algunos casos. Hay gente que fabula historias, en otros casos tipos que están derechamente desequilibrados, ¿no? Que tienen ciertos trastornos de personalidad y tienen delirios y generan lo que se denomina una neorreligión tecnológica. Ante la incapacidad que tienen las religiones de repente más tradicionales de llenarse estos espacios, mucha gente se ha tomado del interés por los ovnis para vestir una nueva religión, pero una religión tecnológica. Y por eso aparecen los grupos de contacto, esta gente que dice, porque tú te das cuenta que tienen prácticas que son de las iglesias, que les rezan a los alienígenas, hacen meditación y cosas con símbolos religiosos, supuestamente Jesucristo el comandante de la flota intergaláctica, y es muy como Star Trek. Hay como una simbiosis entre la cultura y la ciencia ficción
que permeabiliza un poco el inconsciente colectivo y genera un imaginario de cómo creen que ellos son los extraterrestres, porque son muy humanos. Los extraterrestres, los contactados, son súper humanos, que están bajo nuestras necesidades y los mensajes telepáticos que tú los lees son como, hablan así como Camilo VI, así, vosotros estáis acá y no sé qué cosa, y sí, hablan así en un español antiguo, que es como la manera de extender el espiritismo, ¿no? Pero yo creo que eso es un constructo cultural, porque es una necesidad de llenar un vacío, y prueba de ello que han sido estudiados. Hay un trabajo llamado Religiones de otros mundos, por ejemplo. Hay otro trabajo cuando una de las primeras tesis en psicología social que se llama Cuando una profecía falla, que fue justamente en la década de los 50, los psicólogos sociales se infiltraron en estos grupos que decían estar en contacto con los extraterrestres y que se iba a acabar el mundo, que venía y los iban a rescatar. Llegó la fecha del acabado mundo, nos acabó el mundo, nadie los rescató, pero ellos se reinventaron. Dijeron, oh, nos acabó el mundo, no hubo guerra nuclear, pero lo que está pasando es que nos dio, el universo nos dio una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Sin hablar lo que cree ¿cómo se llama esa religión chentista con lo del actor, no? La cientología. La cientología, claro. Sí, de Howard. Es que todos esos son constructor. Todas esas cosas son constructor. Si finalmente hay una necesidad gregaria, por ahí, no sé si será o no será, pero hay teóricos que plantean que siempre están en nuestra conciencia, en nuestra psiqui, esta necesidad de trascendencia, esta necesidad de llegar hacia lo sagrado, y cuando en una sociedad todo eso no se canaliza, tú vas con una válvula de escape, vas a buscar cualquier cosa que te haga sentido a ese impulso que necesita desarrollarse, ¿no? Si se desarrolla bien, bueno, tenemos buenos seres humanos. Si se desarrolla mal, tenemos tipos que van a estar delirando, creyéndose mesías, de todo tipo. Yo lo he visto. Yo para la universidad hice un trabajo sobre estos grupos. Yo pertenecía al grupo Rama en mis andanzas iniciales de búsqueda de respuesta. Estuve con la gente de Rama, lo pasé re bien. Pero yo quería respuesta a los hombres, no de que me estuvieran enseñando a rezar o extrapolar nuestras propias necesidades. Por eso, yo separo los grupos de contacto de la experiencia objetiva con el fenómeno, que es una experiencia todavía que no queda como pancho. Me parece muy interesante. Comparto esto de la ¿cómo se dice? Cuando uno digiere lo primero que le entregan, un poco naif de tomar este impulso que tú mencionas de trascendencia que tiene el humano y convertirlo con cualquier icono que te venga, claro, como esta es la realidad y con esto me construyo y básicamente compenso y también justifico mi existencia de una manera ulterior, que es algo muy humano y que existe en el origen también de las religiones, como una necesidad. Exacto. Uno de los aspectos de la religión. Y creo que eso sí ha ido cambiando en el tiempo, y ahí vuelvo un poco a lo que mencioné antes, en el sentido de la tecnología también nos va abriendo una nueva forma de ver los mismos fenómenos, pero también como sociedad vamos cambiando el concepto de lo que es el espíritu, el alma, y nace como la época sui generis, y básicamente vamos cambiando la cáscara de esta misma necesidad, y ahí obviamente todo lo que es extraterrestre se cubre de esta superioridad moral o espiritual que nos beneficia, que es como son nuevas deidades en el fondo. Y yo ahí, mi background también viene del cine y la televisión, por lo tanto me gusta mucho crear un poco de conflicto ahí, que no necesariamente por una parte tienen que ser deidades, si es que fuesen, asumiendo, ¿no? Pueden ser exploradores mineros, básicamente, o sea, pueden ser cualquiera, exacto, militares. Y si uno hace un paralelo con lo que tú mencionabas, Andrés, antes de en qué momento están estas sociedades, nosotros tendemos, que posiblemente el contacto, tendemos a verlas como que están 1000 años, billones de años más adelante que nosotros. Y técnicamente, en nuestra única experiencia que tenemos, nosotros no vivimos más de 100 años como civilización. Hemos pasado por varias, entonces lo más probable es que las que ya fueron famosas ya llegaron y desaparecieron también. No necesariamente, exacto. De hecho, si nosotros nos tomamos como ejemplo de civilización mundial, y pudiéramos viajar mañana, hacer viaje interplanetario y llevar
ofrenda, no creo que llenemos mucho un barco con gente capaz y prueba de poner así una crítica del Senado, nosotros no saldría ni uno, ¿cachai? En términos de todos los que aventuramos nuestras decisiones políticas tampoco. Entonces, cuando uno pone este ejemplo más traído a la realidad, nosotros tendemos a ver esto de una manera como inflada o de una manera mucho más superior a nosotros. Y yo creo que el accidente de la vida en el universo es mucho más casual de lo que nosotros pensamos. Y si quizás venga flotando un pedazo de botella de la bebida que se tome allá y nos caiga en la tierra y sea como la película de los dioses deben estar locos y ese sea nuestro único contacto con otra civilización inexistente. Encuentro fascinante también que en Chile hayan aparecido tantos movimientos al respecto. Yo conocí los de la hermana, ¿cómo se llama? Cecilia. Gladys. Claro, Gladys. Bueno, Gladys, la la hermana de Gladys era Cochihuá. De Cochihuá y la otra de Alcohuas. Claro. Se fueron, se pelearon y cada uno se fue para su lado. Estaban los Arica también, el movimiento de Arica, claro. Y todo al final, como tú mencionas, se llenan de una cosa, de una mezcla entre lo que en ese momento le llegaba de los Beatles y las primeras visitas de la transferencia de la cultura oriental al occidental y un revamp de este sui generis de la espiritualidad extendida en otras dimensiones y se van mezclando. Yo creo que ahí ocurre un medley y un pupurrí de cosas que nos tienen un poco no separando los temas. Y yo soy muy pro en el tema, en el sentido de la investigación, porque me parece curioso. Hay cosas que son interesantes. Respecto a eso, quiero hacer una pregunta. Tú mencionaste sobre el crecimiento de la luz, o de la luz cuando estaba arriba tuyo, en tu experiencia cuando fuiste niño, y el camión cuando en el Chicho Magallanes. Yo estuve una vez en el Elqui cuando era más pequeño, y obviamente ahí se ve mucha actividad de cometas. Es maravilloso estar ahí tendido en el suelo mirando hacia arriba. Y yo creo que eso explica mucho por qué se fueron para allá las personas que hacían estos contactos supuestos. Pero recuerdo que una vez estaba tendido ahí con más gente, no fui el único, y estaba esta luz que empieza a crecer y todos la empezamos a ver colectivamente hasta que de repente la luz, uno ya pierde la distancia, si está lejos o está cerca, porque la medida que crece uno siente que está más cerca, pero también pudo haber estado creciendo muy lejos. Pero en un momento sentimos que está básicamente encima de nosotros. Y nos asustamos todos y desapareció. Y quedamos todos mirándonos, bueno, esto lo vimos todos. Pero resulta que le pasó a todo eso a la Serena y en Coquimbo también. A todas las personas les pasó al mismo tiempo. Salió en los diarios. Wow. Entonces, yo me pregunto, y te pregunto a ti en el fondo, con su conocimiento hasta ahora, ¿no habrá algo así de una dimensionalidad que uno pierde en el sentido de la percepción de uno, porque uno tiene distancia, fondo, y quizá en este tipo de cócteles, de otro tipo de partículas, otro tipo de vibraciones, quizás uno básicamente pierde la relación de los sentidos al verlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y que hay una alteración. No sabemos si es por el campo de fuerza que se genera, porque da la idea que el fenómeno tiene un campo de influencia increíble. Es decir, hay varios ejemplos, ¿no?, que hacen que te puedan alterar hasta el tiempo. Ahí sale el famoso fenómeno missing time o tiempo perdido. Habría que ver qué tipo de materialidad realmente es la consistencia interna que tienen estos fenómenos para producir esos efectos en el entorno. Y a veces el efecto del entorno puede ser de kilómetros. Si se han producido fenómenos, situaciones de incidentes ovni donde efectivamente estos tipos a veces alteran los campos electromagnéticos de una manera increíble, producen apagones increíbles, o la gente también te produce esta sensación de los observadores de que se detiene el tiempo, etcétera. Y da la idea que hay un fenómeno que quizás también se produce a nivel, como habíamos hablado de la neurogénesis, quizás hay un fenómeno a nivel también de tu propia mente que puede estar siendo afectada en su minuto con esta energía. Pero siempre, insisto, a mí hay un aspecto del fenómeno con el cual por lo menos uno tiene ciertos indicadores, ¿no? Para decir qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Yo me refiero que a veces este fenómeno, a veces ellos irrumpen así de manera brutal
sin pedirle permiso a nadie y generan una serie de hechos que son acá impresionantes. Es como que algo estuviera experimentando. Y yo me refiero a los pocos casos que han habido de secuestros que hemos investigado en Chile. Es decir, no hay pocos casos de abducciones, hay buenas abducciones, pero me refiero que hay casos donde el secuestrado lo secuestran 2 o 3 veces, pero le dejan cierto tipo de capacidades medibles, le dejan cierto tipo de habilidades, como que agarran al tipo, lo rearman, lo lanzan acá, a ver, vamos a ver qué pasa ahora con los que están ahí abajo. Nosotros en la serie OVNI hay un caso emblemático que yo les recomiendo que cuando está en YouTube, vean el caso de, que pasó en la Patagonia, para variar, el caso de Juan Maldonado. Juan Maldonado es uno de los buenos casos, de los casos redonditos, que te dice esto no se puede explicar en términos convencionales. Que un caso que tiene mucho testigo. Juan Maldonado era una persona que no tenía más de primero básico, que es secuestrado en la estancia de Solo Valdés en la 12ª región. Lo interesante es el secuestro que es presenciado por su colega de faena y por el jefe de la estancia. Todos los relojes se paralizaron, que una marca del descenso del objeto, y a partir de ese encuentro Juan Maldonado desarrolla unas capacidades que eran realmente extraordinarias. El tipo hacía lo que se llama comúnmente visión remota, era capaz de estar en una habitación, había gente de otro lado, porque se le midieron las capacidades por parte de un grupo de investigadores locales, donde hacían experimentos con el naipe Zener, el famoso naipe para medir presuntas ondas, aceptaba al 100%, así, a distancia. Lo otro que desarrolló capacidades para resistir el fuego. Es decir, el tipo se subía arriba de las estufas patagónicas, se quemaba los calcetines y el tipo no se quemaba. En una ocasión se le vio en un evento social donde se reunieron los antiguos amigos trabajadores de la estancia. El tipo lo fueron a buscar, estaba durmiendo siesta supuestamente, abre la puerta y el tipo lo ve levitando, así, estaba en el aire. Desarrolló una capacidad también de ver hechos hacia el futuro increíble. Ahí recuerdo una hipnosis regresiva que se le hace a Juan Maldonado cuando, esto en los 80, a fines de los 80, cuando él está viendo una pantalla donde dice que hay un hecho que va a cambiar la historia de la humanidad. Y dice, estoy viendo un hecho, pero cuéntanos de qué se trata. No, me prohíben, dice. No quieren que les cuente. No puedo decir. Los desgraciados. Pero dan una pista, y ahí el tipo dice 911, 911, 911. ¿Qué pasó el 911? La caída de las Torres Gemelas, y esto con años de antelación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, más que cayó en la orden las Torres Gemelas, cambió el orden mundial de... Claro, es decir, pero tú cuando ves esa incidencia, así que como que agarran un tipo y le dejan super capacidades, es como fuéramos un poco ratones en laboratorio para algunos de ellos, ¿no? Yo ahí soy más comediante en ese sentido, me río un poco de esa posibilidad. En el sentido que, sería más fácil buscar un científico que alguien que no tenga las capacidades y más encima le den información que no pueda decir. Pero es que una comedia, ¿me entiendes? Sí, es que ojo, que hay gente de la ciencia que la han secuestrado también. Sí, hay gente de la ciencia que han secuestrado. Ahora, lo que me pone es que no sabemos qué hay del otro lado. Claro. Es que no sabemos qué hay del otro lado. Es que hay una explicación religiosa ahí. En la religión, generalmente, los iluminados son las personas de más bajo, y de más bajo conocimiento. Los más iluminados en las religiones son los de más bajo conocimiento. Entonces, ¿cómo puedes comprobar que una intervención extraterrestre o de otro tipo, tomando un tipo que no tiene ninguna capacidad, tiene primero básico, y lo transformas en una superhombre, un superintelecto con un superdotado? Fácil. Claro, pero para mí el impacto social, lo que produce en su entorno, es lo que probablemente los tipos estaban midiendo. Oye, ¿y qué pasó con Juan Maldonado, por cierto? Eso murió. La historia. Murió. No, la historia es increíble. Es que tú tienes, mira, es tanta la gente que dio los prodigios. Y ahora, el gran problema que tuvo Juan Maldonado, el problema que fue como el Superman a la chilena. ¿Por qué? Porque todas estas capacidades
terminaron porque la gente lo marginaba de todo, lo echaban de todas las pegas. Inclusive en la pega donde le pasó Esa es la comedia que yo te digo, la tragedia de la comedia. Claro, Que está como viene... donde le pasó esto, donde tuvo la primera experiencia, una vez tuvo un robo, el dueño de la estancia, le robaron y el tipo con visión remota descubrió al ladrón y descubre dónde estaba lo robado, así, pum, pum, asertivo. Al otro día, los 6 trabajadores de la estancia le dicen, nos vamos. ¿Por qué? Nos vamos. O se queda él o nos quedamos nosotros. En términos económicos, le salía pésimo quedarse con uno, entonces te lo terminó echando. Lo había ayudado el día anterior y lo terminó echando. Así, lo echaban de todos lados. Y cuando hacía estos prodigios, hay uno de los últimos trabajos que tuvo, me acuerdo, el dueño de la otra estancia donde estuvo, le pagó por adelantado para que se fuera, por todas las cosas que veían que hacía. Rodrigo, como sabemos que el tiempo apremia y sabemos que te tienes que ir, te quiero hacer una última pregunta. ¿La tienes ya? ¿Da para una última pregunta? A las 6. Perfecto. Mira, te quiero preguntar algo que tiene que ver con Elon Musk y una de sus últimas declaraciones. Quiero ver si coincide y a ver qué piensas tú, pensando en el futuro, ¿no? Porque yo con todo el respeto que todos estos hechos ocurren y tal, me resulta difícil de creerlo. Pero sí hay algo súper concreto que es lo que ha planteado Elon Musk, con que mucha gente está hablando hoy en día de como, ¿por qué se invierte en tecnología para ir al espacio, ir a Marte y tal? Y es como una locura. ¿Por qué no invierten todo ese dinero en acabar con el hambre del mundo? Que desde mi punto de vista es una absurdidad sin duda, porque con todos los robos y los desfalcos que hay a escala global, que más del 20-30% del dinero se pierde en los bolsillos de gente por la corrupción, solamente el 0,07% del PGB mundial equivale a toda la inversión que está haciendo Elon Musk con el proyecto de SpaceX. Y el Starship para mandar y que ahora, la próxima semana, bueno, ayer lo presentó, hace como alrededor de unas 12 horas, y dentro de una semana, un pocas semanas, ya van a hacer que el Starship vaya alrededor del planeta. Él habla de que en este momento en la humanidad y con el desarrollo tecnológico hemos creado una ventana. Y una ventana en la cual eventualmente nosotros vamos a poder lanzar estos cohetes, llegar a Marte y establecer ahí una especie de colonia. Lo mismo China, de aquí a 2 años más va a establecer su primera base en la Luna, y luego la Luna va a ser como una parte intermedia para llegar a otros lugares de nuestro sistema solar. ¿Qué piensas tú de esta visión humana existente desde antes de los griegos, del non plus ultra, de ir más allá de esta ambición humana de convertirnos en una civilización tipo 1? ¿Qué crees tú? Porque la posibilidad, Elon Musk lo plantea muy, muy claramente, esto es un gap, una ventana, un espacio que se abre ahora, porque probablemente con el grado de ambición y destrucción que tenemos los humanos, probablemente esa ventana se cerrará nuevamente y no se podrá volar fuera del planeta. ¿Qué crees tú de esta idea de poder, de que la especie humana vaya a otros planetas, conquiste, y cuál es tu proyección en el supuesto caso de que no nos autodestruyamos, que es muy posible que ocurra, altamente posible, y de hecho él lo ha dicho, una de las ideas es intentar salvar a algunos de la humanidad, porque el futuro humano ya está predicho y nos vamos a destruir, nos vamos a autodestruir. No el planeta, sino nosotros. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad del ser humano a salir fuera? ¿Tú crees que en algún momento llegaremos a tener ayuda o llegaremos a tomar contacto, pero cierto, de igual a igual o de alguna manera de colaboración con otras entidades, otras civilizaciones fuera de este planeta? ¿Cómo ves tú tu visión? No te hablo de una visión
de aquí a 5 años ni a 10, sino No, que hablo de una visión de 100, futuro. 200, 200, 500, 1000, 2000, 3000 Mira, años. a ver, si es que los ovnis, vamos a suponer, porque yo siempre hago la separación entre ovnis y extraterrestres, Sí, por lo que explicaba al principio, el fenómeno ovni es un fenómeno local, exacto. que tiene muchas más características de un fenómeno dimensional que sean extraterrestres que vienen de un lado a otro. ¿Ok? Sí, Ahora, yo creo que eso es necesario lo que está pasando. sí, Que es la consecuencia lógica del desarrollo tecnológico. sí, Que esto, ojo, que esto hay que hacer un poco de memoria, que en la época de en los 80, cuando estaba Gorbachev y Reagan, Gorbachev le planteó a Ronald Reagan en la época de la Glasnost y la perestroika, sí. que él concebía que el hombre tenía que exportar la vida a otros planetas y que ellos tenían que colaborar para eso, que en esa medida iban a bajar los niveles de tensión Sí. y se iban a aplacar la posibilidad de una autodestrucción por parte de una urbe a otra. Bueno, a los años después Sí. se cayó los socialismos reales, pero Gorbachev lo había planteado, ¿no? Que ya es importante porque vamos a terminar agotando el planeta, aunque parece que el planeta es más rápido que nos vamos como Sí. concuerdo contigo, a autodestruir nosotros, el planeta se cuida solito. Sí. Ahora, el tema es saber, porque estamos en un punto bien interesante. Vamos a primero tener la data de qué pasa con el proyecto Galileo. Si la gente de Harvard logra descubrir que efectivamente hay tecnologías medibles de origen extraterrestre rodeando el planeta, ¿qué va a pasar? Porque, ojo, gran parte de las misiones hacia el espacio tuvieron tanto los astronautas como cosmonautas encuentros con ovnis. Hay mucha data de eso. Hace un tiempo atrás, hace unos años, a Chile traje a un cosmonauta ruso, Alexander Balandin, que fue el diseñador de la Mir. En la universidad el tipo diseña la estación Mir y después postula a la Academia de Cosmonautas, queda como cosmonauta, vivió 6 meses en el espacio y dio una tremenda cátedra acá cuando lo trajimos a la USACH sobre la relación de los cosmonautas a los encuentros con ovnis, que son concretos. O sea, hay videos, etcétera. Pero los ovnis en el espacio siempre también se mantienen así como distantes, ¿no? Distantes. Yo creo personalmente que, claro, si hubiera algún tipo de, entre comillas, contacto como entre dos supercivilizaciones, si hay algo que nos está observando hace mucho tiempo atrás, nos conoce perfectamente de conocer nuestro sistema social, que somos más peligrosos que mono con navaja. Violentísimo, por lo tanto, un contacto a nivel así, darnos la mano, sería una cosa extremadamente delicada. Al menos que nosotros logremos superar cierto tipo de contradicciones, logremos bajar un poco cierta adrenalina o necesidad de dominación a nivel de tecnologías de guerra. Hoy día, ojo que igual, hoy día hay todo un movimiento en militares norteamericanos y europeos hablando de la construcción de armas no letales. Hay todo un movimiento que es fuerte. Así que ya es tiempo de empezar bacteriológica, sin ir más lejos. Y armas no letales, es decir, que te paralicen un rato, pero no lo destruyas. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Yo creo que es necesario, porque es necesario buscar alternativas de hogar, como es necesario intentar buscar la solución a nuestros problemas sin demagogia, ¿no? Porque mucha gente se agarra de demagogia, ¿no? Con lo que tú decías, ¿no? El tema de por qué invertimos acá y, bueno, necesitamos tener continuidad en alguna parte y hay alguien que tiene que hacerlo. Hay alguien que tiene que hacerlo. Ahora, Proyecto Galileo, si logra detectar que hay cosas, vamos a ver cómo esas cosas se van a aportar con estos viajeros, ¿no? Sí. Vamos a ver qué cosas. Porque, ojo, ya hay, antes de Musk, no tenemos que olvidar de un millonario, también multimillonario en Estados Unidos de la aeronáutica, Robert Bigelow, que tiene el Bigelow Space Center, Centro Espacial Bigelow, fue el primero que colocó plataformas orbitando la Tierra, quería construir hoteles orbitales, pero él también ahora está apostando con los módulos
para vivir en el espacio. Sí. Invirtió $230 millones en la ISS, colocando los módulos con la tecnología Bigelow, porque dice, esta es la tecnología que los habitáculos van a ser Bigelow, lo que se va a construir en las casas, ¿no? Este tipo tiene inversión en La Vega en hoteles, así que está exportando la hotelería por otro lado. Ahora, Bigelow es muy interesante porque Bigelow también ha sido el contratista que tuvo el Pentágono para el ATIC, el programa de investigación de OVNI. Y Bigelow está súper claro en una entrevista a la CBS cuando la periodista le pregunta, le dice, ¿usted cree que con todos estos viajes al espacio podemos encontrarnos con él? Y el tipo se mata de la risa en la cara a ella. Le dice, no tenéis que viajar al espacio. Están frente a tus narices. Lo que pasa es que tú no lo estás viendo. Si supieran la información que tengo, claro, Bigelow ha recopilado una gran cantidad de información de estos hechos. Él trabaja para el gobierno, para los dos lados, ¿no? Sí. Y ellos saben que es cosa de horas para ellos que de repente hayan ciertos sucesos que le cambien la cara a todo esto. Porque Elon Musk ha reconocido, acabo con esto mismo, porque Elon Musk ha reconocido que él no tiene ninguna información de que haya vida fuera del planeta Tierra. Y con esto... Claro, pero Elon Musk sí, pero a diferencia de Robert Bigelow, Bigelow trabaja en la defensa norteamericana, es decir, él ha canalizado las plata del Pentágono y él dice, los ovnis existen. Y no me cabe la menor. Para él cree que puede que sean de origen extraterrestre. Bigelow es muy interesante. Él compró un rancho, el Skinwalker Ranch, también en Utah, donde se confluyen fenómenos ovni, paranormales, generó todo un movimiento interesante. Tiene muchos datos de este tipo de cosas. Y ahora hizo una fundación de estudios para la conciencia. Muy interesante porque hizo un concurso el año pasado. Dense de repente una vueltecita por la página Robert Bigelow, donde entregó $2 millones en premio. El concurso consistía en que alguien tratara de traer la mejor evidencia de la existencia de la vida más allá de la muerte. Así, y que la conciencia y los trabajos que ganaron son increíbles. Realmente de eso quería preguntarte yo exactamente. Sí. Hay una correlación que yo se me ha presentado por mi búsqueda en este tema, y hay una conexión que encontré entre la parálisis de sueño, que es un fenómeno de básicamente tener conciencia en los sueños más allá del sueño lúcido, un poco más profundo en la parálisis de sueño, y estuve viendo varios datos. Yo tengo particularmente parálisis de sueño, que soy pequeño, soy bastante experto en el tema, y he participado de grupos donde uno comparte la experiencia y hacemos ejercicio en los sueños, y dicen si uno puede memorizar para poder cuestionar si el lado derecho o el izquierdo tiene que ver con matemática o no. Varias pruebas que hemos hecho en esos grupos que van probando. Pero lo interesante que encontré, y de nuevo vuelvo mi corazón de cineasta y película y ficción, que hay una conexión interesante porque todas las personas que tienen parálisis de sueño ven las mismas personas. Y eso es muy singular, no son tan psicodélicos como los sueños lúcidos, donde el repertorio es parte de tu universo actoral, pero la parálisis de sueño en particular son personas definidas y son iguales en todas partes del mundo, por lo menos con la gente que yo lo he compartido y los escritos que he visto. Y vi un documental muy interesante respecto a eso, a casos de parálisis de sueño repetitivo, gente que los controla y todo, y había uno que hablaba de una conexión que había con abducción. Y hay una línea del parálisis de sueño que tiene que ver con los personajes que se ven, que ocurren cuando uno es pequeño y que son iguales para todos. Hay muchas explicaciones, no soy solamente impulsando esto, también he leído bastante en otros aspectos, pero estoy curioso de saber si tú, respecto a lo que mencionaste, Bigelow, la conciencia y los sueños, ¿hay alguna conexión en estas dimensiones quizás que tú te hayas aproximado? Yo creo que sí, yo creo que mi hipótesis al respecto, entre paréntesis, la parálisis de sueño. No me digas que me han abducido, porque no tengo tiempo para esos problemas hoy día. Sí. No, pero a nosotros no han llegado ahora unos casos de gente que ha tenido parálisis de sueño y les han aparecido unas marcas en el cuerpo. Tenemos 5 casos acá en Chile con las chicas con las mismas marcas. Que les voy a mostrar. Esto es como una especie de, no sé si nota ahí. Sí. Exactamente. La misma marca.
Claro, No, como ya. el cultivo. Especie de cultura. Las chicas no se conocen, no tienen ninguna. Nos encontramos Sí. que había casos en Brasil y por lo menos hay como 11 casos en Europa que lo está trabajando un sujeto. No, sí, es muy Exactamente curioso ese sentido. el mismo símbolo. Y hay uno de estos casos donde la chica recuerda haber sido visitada en la noche por unos seres cuando le colocan el símbolo derechamente. Entonces, ahora hace poco tomé contacto con un amigo psicólogo que él trabaja el tema de la parálisis del sueño, pero que le llama la atención que hay ciertos elementos que no son como muy psicologizables. Es como que en ese estado, ¿sabes lo que puede estar pasando? No sé si a mí hay un autor que me encanta que era Penrose, Robert Penrose, que fue un físico colega de Stephen Hawking. Se dice que una de las 15 mentes más importantes de la actualidad y de uno de los teóricos de la conciencia, que él hace un descubrimiento revolucionario en los 90, junto con un doctor, con Hameroff, descubren que unas barras nanométricas en la estructura celular que ellos denominan microtúbulos, pero que estos microtúbulos en las neuronas se comportarían como bajo la ley de la física cuántica, una cosa brutal. Es decir, tenemos algo que no se comporta como debiera, se comporta bajo otros fundamentos. Entonces, lo que intenta decir Roger Penrose con esta tesis, ¿no? Que si tenemos en las propias neuronas algo que es como el mundo cuántico, con todo lo mágico que es el mundo cuántico, ¿no? Tú podrías entender quizás que ahí tenemos conectores, con los conectores ahí para atravesar otras metarealidades o tener información de otros lugares estarían acá, directamente. Estaríamos diseñados como para la trascendencia. Es muy, muy interesante. Esos descubrimientos son de Roger Penrose, que es increíble el trabajo. Y cuando veo el tema de los microtúbulos que se comportan bajo la ley de la cuántica, que están en nuestra neurona, me quedan claros un montón de experiencias de este tipo, y extrasensoriales. Tenemos el motor, pero hay que intentar apretar los botones adecuadamente. Yo tengo ahí mi teoría respecto a eso. Las compartiremos algún día. ¿Sí? Rodrigo, tenemos un fiel espectador que siempre está con Chucho nosotros, Ska. nuestro querido Chucho Ska, y te pregunta, exacto, ahí dice, ¿qué fue de la isla Friendship? Es uno de mis dolores de cabeza, que fue un capítulo que hicimos para la serie OVNI, cuando se me habían acabado los casos. Yo había investigado el tema de Friendship en los 80, por unos testigos que hablaban por radio con gente supuestamente en el sur de Chile. Y bueno, ahí salió una serie OVNI, Ernesto de la Fuente, que falleció ya hace un par de años, hablando de su experiencia con estos presuntos gringos. La historia es muy larga. Mira, en resumen, Friendship, entendamos que es una historia entretenida, es un mito más que realidad, ¿no? Me refiero que todavía no hemos podido dar siendo que yo hablé con los presuntos Friendship por radio en los 80 cuando hice mi investigación y todo eso, pero todavía no hemos podido dar con la arma del zapato. No sabemos si puede haber sido un experimento gringo. Ernesto de la Fuente tenía vínculos con ciertos estamentos de Estados Unidos vinculados a la defensa. Hay que recordar que los gringos en los 80 hicieron experimentos de control mental, experimentos psíquicos. Hubo una oficina que duró 23 años, donde un amigo mío participó, el coronel John Alexander. Claro, ahí venían todas esas historias de Mecha Ultra y todo eso, ¿no? Entonces, pero de OVNI, el tema de Friendship, yo separo los OVNI de Friendship, siempre. Si bien es cierto, hay fenómenos luminosos atribuidos un poco a todo esto, pero el fenómeno OVNI es muy diferente, es decir, no es tan manipulador ni tan... Es distinto. Sí. Es un misterio, ¿eh? Yo conozco gente que conoció a los tipos de Friendship, les cambiaron sus vidas, tuvieron una experiencia, para ellos me dicen que fue lo mejor que les pasó, y en ese sentido, si contribuyeron con sus vidas con eso, bien, pero de ahí a conectarlo con el tema OVNI, eso daría para un programa entero. Oye, Rodrigo, nada, agradecerte tu tiempo. Muchas gracias. Quería contarte una anécdota, probablemente la sabes, no sé si la sabes,
¿Tú sabías que en todo ese Golden Record, en el disco este de oro que se lanzó en el Voyager, con toda esta Con la información música de los sobre Beatles. sí, con la música de los Beatles, Beethoven, Stravinsky y Wagner y tal, ¿sabías tú que hay una anécdota frente a esto? No sé si tú la conoces, que con toda la información que se manda al espacio, no se dice en ninguna parte de toda la información que mandamos al espacio en el Voyager que somos seres violentos y que destruimos el planeta y que hacemos guerras y que cometemos homicidios, violamos a mujeres, niños y torturamos y destruimos y matamos animales. En ninguna parte de toda la información que se ha mandado en este Golden Record del Voyager figura ninguna de esta información. ¿Qué opinas de esto? Qué interesante tu punto de vista. Realmente muy interesante porque es verdad, ¿no? Tratamos de poner la mejor cara, pero no hablamos de una realidad que nos abruma, ¿no? Exacto. Y que hay Yo creo que es diplomacia, ¿no? y transformar. ¿Ah? Sí. Se llama diplomacia eso, nada más. Sí. Diplomacia, claro. Con eso cualquiera quiere venir, po. Exacto. Venir a Es la como- trampa. Exacto. No es como nos presentamos nosotros mismos con nuestros padres también. Claro, Uno no claro. llega Con los padres de la diciendo, novia, con los "Esto padres de soy la todo lo malo novia, que soy". que la ama a cachetear, exacto. Claro. Rodrigo, o la- ha sido... Y viceversa también. Exacto, Rodrigo, ha sido extremadamente interesante. Si no te molesta, nos encantaría volverte a invitar en un futuro no muy lejano Ni un para problema. seguir deleitándonos con tu sabiduría y todas tus experiencias. Ni un problema. Probablemente quedaron muchos temas en el tintero, Uy, tenemos ¿cuántos? unos vídeos, tenemos un montón de información, así que si no te va mal, Excelente. nos encantaría tenerte el próximo mes probablemente y dependiendo de cómo encaje en tu agenda. Bien. Te invitaríamos nuevamente para seguir con el capítulo 2 con Rodrigo Fuenzalida sobre No, yo les agradezco. la Les ufología. agradezco. Ha sido una Gracias, muy grata Rodrigo, un gusto. conversación con gente Un gusto. inteligente que hace buenas preguntas y me he sentido con eso muy bien. Así que Muchas bienvenido a otro Bueno, te programa. agradecemos Gracias. por los cumplidos. gracias. Muchas gracias. Por compartir. Y chao. Gracias. Voy Que te vaya corriendo bien. al otro lado ahora. Sí, Éxito. dale. Ya, Me imagino. nos vemos. Éxito. Oye, bueno, extraordinario, ¿no? O sea, Muy interesante. Marcelo, tú Perdonen has que estaba venido perdido. Oye, Al menudo las guau. historias las dejamos para la próxima semana. Las historias, el programa se Muy pasó bien. volando, Sí. Mauricio. Sí, Mauricio. Mira, que íbamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver también con algo muy estelar, ¿no? Y de mucha inteligencia. Pero la sorpresa es para la próxima semana. Sí, lo Así linkaremos será. con la próxima semana. Nada, saludar una vez más a nuestra querida Diana Vilavecchia, que se ponga bien, a Rodrigo Jofré, a Juan Carlos Cortés Canales, que aunque no le gusten los temas, bueno, hay que hacerle a todo, querido, y a Agustina Sí, Paz, y bueno, y un abrazo, Chucho Escá, siempre. y un Chucho abrazo Escá. cordial a Chucho. Chucho, te queremos siempre como fiel. si fueran nuestro hijo. Y, Siempre fiel. y siempre También quiero fiel. saludar a mi hija que está encerrada esperando su resultado de COVID, a la Milagros. Mira, Oh, aunque mira. esperemos que milagrosamente no tenga nada, yo tengo que celebrar mi Green Pass que me llegó hoy día, así que nada, amigos, conectémonos la próxima semana, cuídense y Saludos. Marcelo, nos vemos en el Tras Bambalinas con sí. Mauricio. Chao, ragazzi. Y veamos. Chao. Hasta Chao, luego. chao. Placer a todos.